Buenas a todos. En el vídeo de hoy analizaremos las diferencias entre el manga y el anime de Saint Seiya, algo que incluso a día de hoy confunde a muchos fans. Por eso en este vídeo haremos un repaso de las diferencias más importantes para ver qué es verdaderamente canónico dentro del anime de Saint Seiya. Dicho esto, comenzamos. Es cierto que la adaptación al anime hecha por Toei de la obra maestra de Kurumada fue en general bastante fiel a la obra original y mejoró ciertos detalles haciéndola más atractiva al público. Pero por otra parte, muchos de estos cambios y rellenos añadidos crearon bastantes incoherencias y diferencias argumentales entre el Saint Seiya televisado y el de papel. Y es que, como muchos ya sabréis, el ritmo de publicación del anime de los Caballeros del Zodiaco adelantó rápidamente al del manga. Pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Primero empecemos por los detalles casi sin importancia o puramente estéticos. Para empezar, todos los personajes en el manga tienen colores de pelo naturales. Athena realmente es castaña y casi todos los caballeros de oro son rubios, pero en el anime la mayoría de personajes tienen colores de pelo no naturales, destacando sobre todo el azul, el verde o el morado. También hubo muchas modificaciones en la creación del anime para eliminar o modificar ciertas escenas del manga consideradas demasiado violentas. Por ejemplo, en el manga se ve a Cassius arrancando la cabeza de sus rivales. También, cuando Nachi de Lobo es alcanzado por el Fénix Genmaken, tiene alucinaciones imaginando que explotan pedazos mientras se pueden ver sus órganos. Pero en el anime solo alucina con que un puño gigante va a aplastarlo. Aparte, en los primeros capítulos de la serie no se cortaban con la sangre, especialmente Seiya y Shiryu, quienes deberían tener unos 14 litros cada uno. Otro punto importante es el diseño de las armaduras. Por ejemplo, todas las de plata en el manga son plateadas y no de colores. Y respecto a las armaduras de bronce, en el manga se ven más simples y protegen menos partes del cuerpo. En cambio, la versión 1 de las armaduras de bronce, vistas desde el inicio del anime hasta el final de las 12 casas, fue un invento de Toei, pues por encargo de Bandai debían hacerlas más vistosas e imponentes para que fuesen más llamativas, o lo que es lo mismo, más vendibles. No fue hasta la saga de Poseidón que los diseños de las armaduras de bronce, tanto del anime como del manga, se pusieron a la par, y acepto que la versión 1 de las armaduras de bronce del anime fue un cambio a mejor respecto al manga, pero por otra parte surge una incongruencia importante respecto a la obra original. Se supone que las armaduras del ejército de Atenas cubren más o menos partes del cuerpo en función del rango. Es decir, las armaduras de bronce son las que cubren menos partes del cuerpo porque son de rango inferior. Luego estarían las armaduras de plata, que cubren algo más porque son de rango intermedio. Y finalmente estarían las armaduras de oro, que cubren el cuerpo completo por ser del rango más alto. Por eso decía que la modificación de las armaduras que se vio en el anime me gusta más desde un punto de vista estético, pero choca con el propio concepto de las armaduras mencionado en el manga, aunque no es algo tan grave después de todo. Por último, y para terminar con las armaduras, me gustaría añadir que obviamente lo de que la Cloth del Fénix fuese reparada con sangre de los dorados es un añadido del anime. Además no tiene sentido, ya que al igual que el manga, el anime deja claro que la Cloth de Ikki renace de sus cenizas. Otro dato curioso es que mientras que en el anime las armaduras se mueven hasta sus portadores y los visten de manera automática, en el manga los propios caballeros deben ponerse sus armaduras manualmente pieza por pieza, aunque no recuerdo si esto pasaba solo con las armaduras de bronce o también con las de plata y oro. No obstante, parece ser que en el manga de Next Dimension ya las armaduras también visten a sus portadores de manera automática. Dejando a un lado los cambios estéticos, ahora toca hablar de los cambios argumentales o de trama más importantes. Para empezar, el anime da inicio directamente con la pelea de Yabu vs Ban en el torneo galáctico, y luego se nos muestra ya a Seiya en su pelea final contra Cassius por la armadura de Pegaso. Pero en el manga, la historia da inicio cuando Seiya aún está entrenando para dicha pelea, algo que en el anime solo se mostró brevemente a modo de flashback. Luego, las peleas contra Cassius y más tarde contra Shaina transcurren más o menos igual que en el anime. Lo único es que, como ya mencioné en los cambios estéticos, la versión 1 de la Cloth de Pegaso del anime es radicalmente distinta a la versión 1 del manga. Aparte, no se muestra o menciona nada del torneo galáctico hasta que Seiya llega a Japón convertido en caballero, siendo él quien inaugura la competición.
mientras que en el anime se supone que esta pelea es la segunda después de la de Yabu y Ban. Otro cambio importante es que en el anime Mizumasa Kido reunió a 100 huérfanos de distintas partes del mundo para convertirlos en caballeros, pero en el manga todo es más perturbador y dramático, ya que los 100 huérfanos son realmente hijos del propio Kido. Por tanto, los 10 caballeros de bronce que conocemos son medio hermanos por parte de padre, menos Ikki y Shun, que son los únicos que también comparten madre. Volviendo con el torneo galáctico, en el manga Ikki también aparece con los Fénix negros para robar la armadura de Sagitario, lo que llevó a que los espectadores del anime viésemos una escena que generó muchísima confusión en su momento, ya que se mostró cómo Ikki intentaba ponerse la armadura de Sagitario, algo inventado por el anime y que nunca pasa realmente. Luego, en el arco de los Caballeros Negros, no hay mucha diferencia entre lo contado en el anime y lo contado en el manga, pero hay cosas remarcables. Por ejemplo, el hecho de que cuando Shiryu repara en Yamil las armaduras de Pegaso y Dragón, estas no evolucionan como si se ve en el manga. También es curioso que en el manga Shiryu no pelea contra un dragón negro sino contra dos. Además, como dato perturbador, hay que decir que en el anime Seiya soñó que Mu tiraba a Shiryu por un acantilado, y el cisne negro se arranca su emblema para mostrarle a Ikki las técnicas de yoga. Pero en el manga, Seiya sueña que Mu le corta la cabeza a Shiryu para regar las armaduras con su sangre, y el cisne negro se arranca el ojo derecho en vez de su emblema. También en el manga, Esmeralda no es hija de Guilty, sino la esclava de un granjero local. Aparte, en el anime, Ikki consigue su armadura cuando derrota a Guilty, y automáticamente los caballeros negros le obedecen. Pero en el manga no es así, puesto que se supone que la Cloth de Ikki estaba en poder de los caballeros negros. Así que Ikki, que tenía más huevos que el dentista de Alien, tuvo que derrotar a su maestro y luego ir en busca de la armadura del Fénix. En su camino hizo comer suelo a todo caballero negro que se encontró, incluidos los 4 que todos conocemos. Por eso estos le juran lealtad a Ikki, y también le dio ensalada de puño a Django, quien era el que había robado la Cloth del Fénix, aunque en el anime hay un capítulo de relleno un poco absurdo dedicado a Ikki yendo a la isla de la Reina Muerte para acabar con los caballeros negros supervivientes y con el propio Django. Una vez terminada la batalla contra los Black Saint, pasan diferentes cosas según el formato. En el anime, Ikki aparentemente muere al final de la batalla contra los Black Saint, y empiezan a aparecer personajes de relleno como Dócrates, Giste y sus caballeros de los abismos o el Maestro Cristal, el cual por cierto solo es maestro de yoga en el anime, pues como todos sabemos, el verdadero y único maestro de yoga fue Camus. Aparte, Ikki resucita unos capítulos después en su pelea contra el Caballero de la Llama, otro personaje de relleno. Pero en el manga todo es distinto, ya que Ikki no muere y aparecen directamente los Silver Saint, siendo concretamente Misty de Lagarto quien se encarga de destruir el lugar donde se dio la batalla de los protas contra Ikki y sus secuaces. Entonces aparece Mu de Aries para salvar a Seiya y compañía, teletransportándolos a otro lugar. Además usa su telequinesis para confundir a los caballeros de plata, haciéndolos creer que tienen los cadáveres de los protagonistas, cuando en realidad eran los cadáveres de los caballeros negros. En general, y salvo algunos detalles no demasiado importantes, las peleas contra el primer grupo de Silver Saint ocurren de un modo parecido a lo visto en el anime. Solo me parecen destacables 3 detalles. Uno que me parece muy curioso es el caso de Asterion, el cual en el anime moría peleando contra Marin, pero en el manga esta no mata a Asterion cuando lo derrota. El otro detalle interesante es que en el anime los Caballeros de Acero hacían su aparición en la pelea de yoga contra Babel de Centauro, pero como muchos ya sabéis, estos personajes fueron un invento del anime para vender muñequitos, por lo tanto no existen en el manga. Y el combate de Babel versus Yoga tuvo lugar realmente en la playa, no en el Coliseo. El último detalle a destacar es que parece ser que en el manga cada caballero tenía cartas con dibujos de su constelación, para dejarlas encima del cadáver del rival derrotado. Así cuando los demás encontrasen su cuerpo, sabrían quién le había dado muerte. Siguiendo con la historia, en el manga se ve cómo, después de eliminar a este primer grupo de caballeros de plata, los caballeros de bronce le devuelven la armadura de Sagitario a Saori. También Seiya le cuenta a sus amigos lo que le dijo Ikki en su pelea, es decir, que todos eran hijos de Kido, algo que Yoga sí sabía porque su madre se lo dijo de pequeño. En ese momento Saori le revela que es Atena, porque se lo dijo su abuelo antes de morir.
y también explica por qué la armadura de Sagitario fue modificada y se ve distinta al inicio de la historia. Sin embargo, como ya dije, en el anime se omite lo de que los caballeros de bronce son hermanos y lo de la modificación de la armadura de Sagitario. Solo se revela por boca de Tatsumi que Saori es la reencarnación de Athena, algo que ella no sabe en el anime. Tatsumi continúa diciendo que por orden del propio Kido solo podía contar la verdad de Saori cuando ésta estuviese rodeada de sus caballeros, y por este preciso motivo mandó en su momento a 100 huérfanos por todo el mundo, para que se hiciesen caballeros y protegiesen a su futura diosa. Luego en el manga aparecen otros Silver Saint, los cuales serían Yamian de Cuervo, Shaina, Capela de Auriga, Dante de Cerbero y Argol de Perseo, quien, a diferencia del anime, viene a Japón con los demás caballeros de plata. Estos sucesos del anime se producen a grandes rasgos igual que en el manga, incluido el secuestro de Saori y todo eso. Lo único diferente respecto al anime es la aparición de Argol, quien en la adaptación animada aparece más tarde y con otros caballeros de relleno, pero su pelea contra Shiryu es prácticamente igual. Por eso en ambos formatos el dragón termina ciego. También en el manga es Ikki quien derrota a Yamian de Cuervo, no como en el anime, que muere de un modo estúpido. Otro relleno es cuando Seiya va a la fuente mágica de Ymir porque supuestamente su agua podría curar la ceguera de Shiryu. Este capítulo es tan relleno como Aracne de Tarántula, otro caballero incluido por Toei, que como además apareció durante el arco de los Caballeros de Plata, llevó a mucha gente a pensar que era uno de ellos. También en esta parte de la historia, el anime nos metió más relleno como el Oko vs Shiryu o la armadura de Sagitario ocultándose en un lago, siendo esta, por cierto, la última vez que veríamos dicha armadura en su primera forma, pues cuando vuelve a aparecer para ayudar a Seiya contra Ioria y el último trío de Caballeros de Plata, ya había vuelto a su forma auténtica. Siguiendo con la historia, hace un momento mencioné que había un último trío de Caballeros de Plata. Estos 3 Silver Saint serían Sirius, Algeti y Dio, los cuales tanto en el manga como en el anime tenían la misión de vigilar a Ioria, pues este debía eliminar a Seiya y traer a Saori a la armadura de Sagitario de vuelta al santuario, algo que, junto a la entrada en escena del trío plateado, es casi igual tanto en manga como en anime. También la pelea y el posterior desenlace de Ioria contra Seiya llevando la armadura de Sagitario es muy similar en ambos formatos. Finalmente, este termina regresando al santuario para curar a Shaina y confrontar al patriarca ahora que sabe toda la verdad. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque si sigo este vídeo sería eterno. Si queréis que siga con las diferencias entre el manga y el anime de las 12 casas, reventad este vídeo a likes y comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido. Muchas gracias y hasta otra.